A esta hora de la mañana le damos la cordial bienvenida al doctor Mauro Andino, docente universitario. Vamos a hacer un análisis de las primeras acciones del nuevo gobierno. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días, estimado Jaime, gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia. Doctor, bueno, entremos de lleno. ¿Cómo analizar las acciones que ha tomado el gobierno, a pesar de que tiene pocos días de haber asumido el poder? Pero bueno, algunos ven con buenos ojos tal vez al gobierno transitorio que va a estar 1 año, 6 meses en el poder, pero siempre también la gente dice la solución la quieren ya. Y no se va a hacer fácil para el presidente solucionar tantos problemas. ¿Cómo analizarlo? La situación es bastante complicada. A confesión de parte, relevo de pruebas, se diría coloquialmente. El propio ministro de Economía y Finanzas, junto al presidente de la República, Daniel Noboa, exteriorizaron una serie de cifras que realmente nos provocó escalofrío como ecuatorianos. En caja les habían dejado un aproximado de 184 millones de dólares, un déficit fiscal que bordea los 5.000 millones de dólares, una deuda pública interna y externa consolidada que rebasa los 67.000 millones de dólares. Y la cota, el límite de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y con los multilaterales de crédito en su máximo nivel, es decir, sin posibilidades de poder acceder a nuevas líneas de crédito o a fuentes de financiamiento para poder paliar la crisis. Frente a este escenario, el presidente Noboa ha enviado un proyecto de ley económico urgente a la Asamblea Nacional y sin que yo sea experto en materia tributaria o económica, pero de lo que he intentado informarme para poder desarrollar algunos criterios, ciertamente lo más fundamentados posibles, yo he podido evidenciar que se siguen repitiendo las mismas recetas del pasado. ¿Cuáles son estas recetas del pasado? Por un lado, construir este marco mental, este marco discursivo, en el sentido de que perdonándoles el pago de multas, de recargos, de intereses, por el no pago de impuestos a los grandes grupos económicos, entonces supuestamente esto les permitiría a ellos generar más fuentes de empleo, generar nuevas inversiones, reactivar el aparato productivo. Y la historia ya nos muestra, durante varios gobiernos de manera consecutiva, que perdonarles el cobro de impuestos no ha servido para absolutamente nada. A lo único que ha conducido es para fomentar una incultura tributaria, es decir, para irrespetar la legislación en materia de impuestos y que estos grandes grupos económicos tengan la firme convicción de que mientras no paguen, no pasa nada. Aunque existan sentencias judiciales ya en firme, donde la justicia haya ordenado que tengan que pagar impuestos, más las multas, más los intereses, esto hace que ellos se sientan seguros y prevalidos de que vendrá el siguiente gobierno, enviará un proyecto de ley económico urgente a la Asamblea y bajo este justificativo de que perdonándoles ese cobro de esa deuda en materia de impuestos, supuestamente van a generar ellos nuevas fuentes de empleo y se acabó el problema. Dejan de pagar y quien deja de recaudar y de tener acceso a esos recursos es el pueblo ecuatoriano. Y ahí uno encuentra una primera gran contradicción. ¿Cómo entender que si es que el objetivo del gobierno es recaudar recursos para tapar el déficit, para tapar el hueco fiscal, cómo entonces es que se quiere perdonar ingentes cantidades de dinero? Yo le escuchaba en este mismo espacio al economista Pedro Páez, que usted le entrevistaba días atrás, Jaime, y él mencionaba que según varios análisis, esta condonación, este perdón del pago de impuestos le costaría al Estado ecuatoriano, según algunos expertos, entre 1.200 millones y hasta 1.500 millones de dólares. Fíjese usted la enorme cantidad. También se incorporan otro tipo de incentivos, por ejemplo, para los proyectos inmobiliarios, y sabemos quiénes son los grandes agentes inmobiliarios de este país y que tienen al mismo tiempo vínculos familiares con el propio presidente de la República, Daniel Noboa. Incentivos tributarios, por ejemplo,
devolución del IVA para estos nuevos proyectos inmobiliarios y lo más grave, donde hay una especie de conflicto de intereses, una colusión, ahí hay un contubernio. Yo dirijo la política económica de este país y al mismo tiempo yo envío un proyecto de ley económica urgente que favorezca a uno de mis grupos familiares. Si el grupo Noboa adeuda aproximadamente 145 millones de dólares y lo que se eximiría de pagar por concepto de multas, de intereses, de recargos, son aproximadamente 93 millones de dólares. Si es que se llega a aprobar esa ley económica urgente en la Asamblea, pues evidentemente me parece que lo mínimo que uno puede decir es que esa intención es antiética, es inmoral, porque usted no debe legislar o trabajar para favorecer a determinados grupos o corporaciones familiares o personales. Yo aspiro que el propio presidente Noboa haga mea culpa, reflexione sobre este tema y le pida a la Asamblea Nacional que en todo caso se incorporen unas disposiciones jurídicas que no beneficien, si es que ya de por sí quieren aprobar esto, que a mí me parece un error, pero si es que acaso llegan a aprobar este tipo de perdones, de condonaciones, que se incorporen disposiciones explícitas de que esto no favorecerá a aquellos grupos familiares que estén vinculados con el presidente de la República, con el vicepresidente, con los ministros y ministras de Estado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, para que al menos quienes detentan el poder no se beneficien de esto. Aunque, como le digo, Jaime, y cierro con esto, en la práctica no debería aprobarse nuevas condonaciones o perdones por el concepto de pago de impuestos. Creo que eso fomenta un irrespeto a la ley y eso fomenta un país donde los grandes grupos económicos hacen lo que les viene en gana y luego finalmente el costo de la crisis recae sobre las clases medias y sobre los sectores populares. Doctor Andino, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. ¿Usted considera que el discurso espeso del presidente Daniel Noboa pierde fuerza en este momento ante este análisis, por ejemplo, donde la realidad no es exactamente tratar de mejorar la situación económica del país, sino beneficiarse a un sector en determinado con el pretexto de impulsar mayor empleo en el país? Mire, Gustavo, buenos días. También hay cuestiones que uno no puede denostarlas o decir que son negativas. Por ejemplo, el tema puntual de generar incentivos tributarios que paguen menos impuesto a la renta a aquellos empleadores que contraten a jóvenes de 18 a 29 años de edad y a personas que estuvieron privadas de la libertad mediante una sentencia condenatoria ejecutorial. Estos me parecen estímulos importantes, interesantes. Sin embargo, me parece que son acciones demasiado pequeñas cuando se las compara con las otras medidas que acabo de describir y que terminan por beneficiar a los 270 grupos económicos más importantes de este país. Por un lado, una de cal, por otro lado, una de arena. Es decir, no es un proyecto de ley consistente porque bien se pudo haber agregado otras cuestiones. Yo en mi cuenta de Twitter hace unos días atrás hacía unos 2 o 3 planteamientos que incluso muchos países desarrollados en la etapa post-COVID y con la economía mundial aún en recesión, porque aún no estamos en una época de bonanza o de crecimiento, no se ha estabilizado la economía mundial, mucho menos la ecuatoriana, ¿qué han hecho varios países? Por ejemplo, un impuesto especial a los grandes patrimonios o a las grandes fortunas. Un impuesto especial aquí a los grandes patrimonios que superen los 2 o 3 millones de dólares por los próximos 3 o 4 años. Ni siquiera que sea definitivo, pero sí por los próximos 4 años, hasta que nuestra economía se pueda estabilizar. Eso no afecta a la clase media ni a los sectores populares. Un impuesto especial a las ganancias extraordinarias de las telefónicas, Movistar, Claro. ¿Cuánto ganan las telefónicas en este país? ¿Cuáles son esas utilidades? ¿Por qué no grabarles con un impuesto extraordinario? ¿Por qué no afrontar de forma decidida, con profunda determinación, la renegociación de los contratos con esas telefónicas?
Hay varios expertos, cito al economista igual Alberto Acosta, padre, no al hijo, al economista Alberto Acosta, que señala, por ejemplo, que producto de estas renegociaciones con las telefónicas se podría recaudar un aproximado de algo así como de 2.000 millones de dólares. Otros expertos como el economista Andrés Albuja también han manifestado lo mismo. ¿Por qué son intocables las telefónicas en este país? Si se están aprovechando de sectores estratégicos como son las telecomunicaciones y así lo prevé y dispone nuestra Constitución de la República. ¿Por qué no establecer un impuesto único especial a las utilidades netas, a las ganancias de la banca? La banca al finalizar este año va a tener ganancias netas de más de 1.000 millones de dólares. Reitero, ganancias de más de 1.000 millones de dólares. ¿Por qué no les establece, no les impone un impuesto especial a esas ganancias, a esas utilidades netas? Creo que de ahí se puede recaudar recursos y se puede, de alguna manera, tapar, equilibrar las cuentas fiscales. Lamentablemente, se siguen repitiendo las mismas dosis del pasado que han favorecido a determinados grupos específicos y que en el mediano y largo plazo no han favorecido ni para la generación de empleo, ni para la generación de nuevas inversiones, ni para la generación de nuevos proyectos que beneficien a la gran mayoría de ecuatorianos. Y en honor a ese deseo de gobernabilidad y de cambio, creería yo que la Asamblea se siente un poco presionada en aprobar este proyecto de ley. Pero más allá de eso, doctor Andino, ¿cómo ve usted la participación del presidente Daniel Noboa, que mientras el país sigue en una crisis energética muy fuerte, en una lucha constante de sobrevivir ante la delincuencia, ante una situación tan precaria en tema laboral y de subsistencia, pues vemos a un presidente que todavía no se asienta en esa gobernabilidad que todos esperan? Creo que aún hace falta tener más certezas que dudas. Lamentablemente, las dudas se generan producto de una falta de definiciones, no solo en materia de política económica, sino incluso en materia de la construcción, de la conjunción de los distintos actores que deben formar parte del gabinete y de la estructura del ejecutivo que dirige Daniel Noboa. Fíjese usted que si mi memoria no me falla, corríjame Gustavo si estoy equivocado, pero aún no se designan a todos los ministros y ministras de Estado o a todos y todas las secretarias de Estado que están a cargo del Ejecutivo. Y ahí a uno le genera un montón de dudas, de incertidumbre, porque significa que o no tiene equipo, o no tiene gente, o no hay muchas personas que le quieren aceptar la conducción del Estado, que quieran contribuir con él. Y eso provoca incertidumbre. La designación de los gobernadores. Yo entiendo que el mayor problema del país se llama inseguridad y que ese clima de criminalidad, de terror, de miedo, que a todos nos carcome, pero principalmente a la gente que vive en las provincias de la costa, donde radican las mayores tasas de homicidio, de muertes violentas, de crímenes, sea el problema urgente a resolver. Yo entiendo que bajo esa lógica, el presidente Noboa, de los 18 gobernadores que designó la semana pasada, 11 hayan sido militares y policías. El tema es que un gobernador no solo debe encargarse del tema de la inseguridad, y ahí me parece que genera más dudas nuevamente el presidente Noboa. Los gobernadores en las provincias, en los territorios, y para quienes venimos de provincias, conocemos que esos gobernadores son los representantes del Ejecutivo en el territorio, es la máxima autoridad en esa provincia, es una especie de presidente de la República pequeño, chiquito, ahí en el territorio, en la provincia. Y su actividad tiene que ser no solo enfocada en prevenir y en perseguir los delitos, en coordinar acciones con la Policía Nacional. Los gobernadores también se convierten en agentes políticos del Ejecutivo. ¿Para qué? Para coordinar y articular acciones, políticas públicas, obra pública,
con los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales rurales. Los gobernadores son actores políticos que deben procesar y mitigar los conflictos sociales que se generan en los territorios. ¿Conversando con quiénes? Con las organizaciones sociales, si es que es en la Sierra Centro, con el movimiento indígena, si es que es en la costa, con los agricultores, con los arroceros, si es que es nuevamente en la sierra, con los ganaderos, con los lecheros, ¿sí? Tiene que sentarse a conversar ese gobernador con cada uno de estos actores sociales para recibir sus demandas, procesar los conflictos y convertirse en una especie de puente que une las demandas de la sociedad civil con las instituciones del Ejecutivo del Estado Central. Y en medio está ese gobernador. Y para que ese gobernador pueda cumplir esa tarea, necesita capacidades políticas, necesita formación política, necesita capacidades técnicas sobre el manejo y la conducción de la administración pública. Y yo no quiero desmerecer a los policías y militares en servicio pasivo que han sido designados como gobernadores, pero pregunto, ¿tendrán todas estas destrezas, todas estas aptitudes, todas estas capacidades? A veces uno piensa que un presidente solo necesita tener un buen equipo acá en Quito, en el epicentro del poder, en los ministerios, y eso es equivocado. Un presidente necesita tener un equipo desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional, y no solo gobernadores. Habrá que ver si es que ya ha designado coordinadores zonales, directores distritales de los distintos ministerios, porque necesita gente que le ayude a operar y a funcionar esa maquinaria enorme que se llama Estado. Caso contrario, corre el riesgo de replicar los mismos errores del que ya se fue y que no quisiéramos ni recordarlo, pero que tristemente nos dejó la casa despedazada y que se llama Guillermo Lasso. Y esa tan anhelada gobernanza, doctor Andino, se puede ver afectada por falta de recursos, porque ya estamos escuchando que la impaciencia de los municipios, prefecturas en el país, está llegando a un límite, ¿no? Y vemos un gobierno que no tiene dinero para poder cubrir el gasto común, el de los sueldos, ¿verdad? Y también a una sociedad que ya está exigiendo una mejora salarial. Entonces, ¿cómo se ve el panorama en este 2024 para este gobierno? Nuevamente volvemos al asunto que topábamos en nuestra primera intervención, Gustavo. ¿Cómo entender que si no hay plata y lo que necesita el gobierno es recaudar, envía un proyecto de ley económico urgente que podría condonar y perdonarles el pago de impuestos por 1.200 y algunos dicen hasta 1.500 millones de dólares a los grandes grupos económicos? ¿Cómo entiende uno eso? ¿Cómo comprender que si nuestra Constitución dice que nuestro sistema tributario debe ser progresivo? ¿Qué significa este principio de la progresividad? Significa que quienes más ganan, más deben pagar. Quienes menos ganan, menos pagan. Y quienes no ganan nada o ganan muy poquito, pues que no paguen nada. Eso es el sentido de la progresividad en materia fiscal. ¿Para buscar qué? Para buscar una sociedad más justa, pues. Para buscar una sociedad más cohesionada, donde todos arrimemos el hombro. ¿Cómo entender entonces que en medio de la peor crisis económica de nuestra historia, no se les grave con un impuesto, reitero, a las utilidades de la banca? Quienes nunca dejaron de ganar ni siquiera en época de pandemia. Entonces, son cuestiones que hay que ponerlas sobre la mesa. Vea, yo le digo de corazón, yo quiero que le vaya bien a Daniel Noboa, porque si le va bien a él, nos va bien a todos. Pero me parece que sigue replicando las mismas recetas, sigue protegiendo a los mismos grupos, algo que tristemente tampoco me sorprende, porque esto lo habíamos hablado desde hace rato, pero yo aspiro que ojalá la presión de distintos actores, tanto en los medios de comunicación alternativos, desde la academia, desde los actores que hacen opinión, desde los partidos y movimientos políticos en la asamblea, le hagan reflexionar a él y se dé cuenta que no puede seguir repitiendo las mismas recetas fracasadas en la asamblea, en aras de la gobernabilidad.
Yo no creo que sea adecuado que le vayan a decir sí a todo, pues en ese proyecto de ley. Que le digan sí a las cuestiones positivas, pero que le nieguen y rechacen aquellos aspectos que solo benefician a determinados grupos. Bien, Jaime continúa con más preguntas, inquietudes, doctor. Doctor, me gustaría ir a otro tema. La semana pasada, el embajador de Estados Unidos, nuevamente como en la época del gobierno de Guillermo Lasso, salió a decir algunas cosas bastante fuertes de lo que está pasando en el Ecuador. ¿Es normal que un embajador de otro país haga ese tipo de acusaciones? Diga que en el país se lava dinero en los equipos de fútbol, que también hay medios de comunicación, dijo como que redes sociales, como que por ahí le mandó el mensaje a algún medio que usted y yo conocemos. ¿Cómo analizar esta postura del embajador? Mire, Jaime, a mí me parece una actitud repudiable desde todo punto de vista. ¿En qué sentido? Si es que usted hace semejantes afirmaciones, siendo el embajador del país que es, junto a China, Estados Unidos por un lado, China de otra parte, las máximas potencias del planeta, yo creo que lo responsable tiene que ser que usted, primero, diga con nombres y apellidos. Luego, que usted aporte evidencias, pruebas al respecto. Porque si no, aquí se está convirtiendo en una especie de narrativa y de relato que se repite cada vez y cuando con el único afán de levantar polvareda, de generar escándalo, de provocar una especie de show circense en los distintos medios de comunicación sin que se presente una sola evidencia al respecto. Hasta el día de hoy estamos esperando los nombres de los narcogenerales que el mismo embajador norteamericano mencionó y que a todos nos espantó esas declaraciones. Ha pasado un montón de tiempo y el embajador norteamericano no ha dicho una sola palabra respecto de ese tema. Y quedó ahí como una declaración más. Hoy hace esta afirmación de medios de comunicación digitales vinculados al narcotráfico y otras denuncias gravísimas que no las aporta, reitero, con el señalamiento justo, coherente y preciso que el embajador de Estados Unidos debería hacer. Luego pasará el tiempo, si no se presenta ningún tipo de evidencia, y quedará ahí, suelto en el aire. Yo creo que si es que esto fuera al revés, y si un embajador ecuatoriano habría ido a Estados Unidos y habría hecho semejantes declaraciones, por lo menos le habrían llamado a consulta, pues, al embajador ecuatoriano allá en Estados Unidos o en cualquier otro país donde un representante diplomático nuestro se habría lanzado declaraciones de semejante magnitud. Pero aquí parece que hay patente de corso para que simplemente se venga, se diga lo que venga en gana, no se presente ninguna evidencia, ninguna prueba, y esto queda en el aire. Y así no se puede actuar, así no se pueden procesar las relaciones diplomáticas y no se puede actuar de manera irrespetuosa al lanzar lo que se lanza y simplemente no argumentar, no evidenciar, no adjuntar ninguna prueba que pueda justificar esos asertos. Doctor, ¿qué debería de hacer el gobierno de Ecuador con respecto a estas declaraciones que dio el embajador? O sea, si yo fuera gobierno y fuera el presidente, yo por lo menos le pido a Cancillería que le llame pues, en consulta al embajador norteamericano para que me ayude a combatir el narcotráfico, la delincuencia, el lavado de activos, que me ayude a tener información respecto de cuáles son esos medios de comunicación que aparentemente estarían vinculados con el crimen organizado, para precisamente como gobierno nacional poder tomar todas las medidas necesarias con la Unidad de Análisis Financiero UAFE, con la Policía Nacional, con la Secretaría de Inteligencia y coordinar acciones también, por supuesto, con la Fiscalía y con la Administración de Justicia. Coordinar acciones, no estoy diciendo que el gobierno tenga que hacer ahí algo, coordinar acciones. Pero el gobierno del presidente Noboa no ha hecho nada de eso.
porque esas declaraciones son gravísimas. Y si lo dejan ahí, vea, nos vamos a acostumbrar a que de tanto en tanto venga, nos diga vela verde, nos baje más de la autoestima de lo que ya tenemos por los suelos, producto de todo el clima de inseguridad, de delincuencia que atravesamos, y que nadie le pida ni una sola explicación. Doctor. Si quiere colaborar en verdad el embajador norteamericano, que se reúna con Cancillería, con el presidente de la República, y que le entregue las evidencias, pero eso es fundamental, no que se plazca únicamente con decirlo y simplemente no ayudar en la práctica en nada. Indirectamente, tal vez estas declaraciones podrían ser después de que se aprobó el juicio político para la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sale el embajador, como quien dice, a darle el respaldo a la fiscal. Hay muchas hipótesis al respecto. Para nadie es desconocido que la fiscal Diana Salazar tiene un vínculo muy estrecho con la embajada norteamericana. Ella varias veces ha difundido fotografías en sus cuentas oficiales de redes sociales, en la propia cuenta oficial de la Fiscalía General del Estado, donde se la ha visto compartiendo, recibiendo el respaldo irrestricto de la embajada norteamericana. Es una de las hipótesis que uno podría colegir de estas declaraciones que justamente coinciden unos días después de la presentación de la solicitud de juicio político en contra de Diana Salazar. Correcto, estamos dialogando con el doctor Mauro Andino, docente universitario. Doctor, siguiendo con el tiempo que tenemos que darle al presidente de la República para que muestre resultados de su administración, ¿cuánto podría ser el espacio de tiempo que debe tener el presidente para por lo menos dar visos de que se están solucionando los problemas? Mire, Jaime, primero permítame valorar algo que efectivamente Daniel Noboa sí lo ha hecho bien, y es bajarle, atemperar el discurso de la confrontación, de la pugna, de la pelea, salirse un poco de la lógica de los ismos, del anticorreísmo versus el correísmo. Me parece que eso ha sido algo interesante y que yo debo reconocerlo y debo felicitarlo, y ojalá así se mantenga. Pero eso no basta, eso no es suficiente. Se necesitan acciones urgentes. ¿Cuánto tiempo tiene de oxígeno o de margen para esperarle al presidente Noboa? Muy difícil decirlo, Jaime. No hay un termómetro, no hay una vara con la que podamos medir y decir son 3 meses, son 6 meses. Pero lo que sí es evidente es que al ser un presidente casi que de transición, porque es un gobierno excesivamente corto, son apenas 16 meses de gobierno, el tiempo que él tiene, que él dispone, es supremamente inferior al tiempo que tiene un gobierno habitual de 4 años. Consecuentemente, la gente vive en una situación de tal abandono, de tal descalabro, de tal zozobra, que va a querer medidas y acciones urgentes, rápidas, para poder de alguna manera solucionar los enormes problemas que viven en la cotidianidad. Y si es que no es rápido y ágil en las medidas y sobre todo no resuelve el tema de la economía, el próximo año podría ser una temporada y un año bastante complejo, no solo en lo económico, sino en lo político y en lo social, porque se podrían estar anidando condiciones para que nuevamente las masas, heridas, frustradas, desilusionadas por la falta de respuesta de las instituciones y del presidente de la República, pretendan movilizarse. Y ojo, no me refiero únicamente a las clases medias y a los sectores populares. Los propios sectores empresariales, agroindustriales de este país podrían también sentirse incómodos ante la falta de liquidez, ante la falta de capacidad de consumo de las clases medias, de los sectores populares, porque si no tienen dinero, ¿cómo compran? ¿Cómo consumen? Y si dejan de consumir, venden menos los grandes grupos económicos, y al vender menos, tienen menos rentas, menos utilidades,
tienen menos ganancias y eso les afecta. Entonces, la situación es bastante preocupante. Ojalá las medidas que tome sean eficientes y se lo haga en el menor tiempo posible, porque tiempo es lo que menos le queda a un gobierno de apenas 16 meses. Ahora mismo tenemos un problema, los apagones de luz, que por ahí el propio gerente de la SENACE la semana anterior dijo que se podrían extender hasta el mes de marzo e incluso se habla de que podría aumentarse el número de horas. Esto será terrible si hasta el momento tenemos algunos millones que se han perdido producto de los apagones, porque el momento que cortan la luz se paralizan muchas actividades. Absolutamente, Jaime, y agrégale usted otro hecho, que en buena hora aún no nos golpea con absoluta contundencia, como es la llegada del fenómeno del Niño, que es otro tema que parecería que ya nos hemos olvidado, pero que está ahí, y es una contingencia que en un momento de crisis económica y social puede terminar por rebasar las capacidades institucionales del propio Estado, y nos puede agarrar, como se dice a veces en el argot futbolístico, mal parados. Y si nos agarra mal parados, eso podría ser desastroso. Entonces creo que es fundamental avisorar todos estos escenarios y ojalá el presidente también tome otras medidas que hasta el momento no le he escuchado. Por ejemplo, cómo fomentar el acceso a crédito productivo para las medianas y pequeñas pymes. Las medianas y pequeñas pymes, las medianas y pequeñas empresas, son las que generan el 70% de fuentes de empleo formales en este país. A ese sector es al que hay que apoyar con el acceso a crédito, a través de la banca pública. Propiciar que la banca privada también entregue crédito productivo, no solo crédito de consumo, no solo créditos que les beneficien a los banqueros a través de las tarjetas de crédito o a través de un crédito para que usted pueda comprarse un carro y este quede prendado. No, es que no les conviene. Sino que también coloquen crédito productivo. No les conviene. Que se logren reducir las tasas de interés, Jaime. Tenemos las tasas de interés más altas de América Latina. ¿Por qué no apuntalar a eso? A que se reduzcan las tasas de interés y que esto facilite el acceso a crédito productivo para los medianos y pequeños emprendedores. Eso es clave. No les conviene dar créditos al consumo porque cobran el 17 o 18%, me parece, y a las empresas pymes les tocará cobrar el 8 o 9% de interés. Por eso es que ellos prefieren dar el crédito al consumo. Es terrible, pero bueno, es la realidad de lo que está haciendo la banca privada acá en nuestro país y no hay control. Doctor, con respecto ya al tema de la vicepresidenta Verónica Abad, ya está en Tel Aviv desde ayer. ¿Cuál va a ser las funciones que va a desempeñar la vicepresidenta? Nos hablan de que va a trabajar en una misión por la paz. ¿Cómo se debe integrar? ¿Cómo se integraría ella a esa misión por la paz? Eso depende también de los países que conforman esa misión. Creo que hay que separar en dos aristas de este tema. Por un lado, creo que en estricto derecho el presidente de la República tenía plena facultad constitucional para asignarle esa tarea. La Constitución así lo prevé. La vicepresidenta tiene dos funciones principales: reemplazar temporal o definitivamente al presidente de la República cuando las circunstancias así se produzcan, y dos, cumplir las tareas y funciones que el presidente le asigne. Son las dos grandes tareas que tiene una vicepresidenta de la República. Le ha asignado esta tarea de ser embajadora plenipotenciaria por la paz para tratar de mediar en el conflicto israelí-palestino. Y ahí me parece que viene la segunda arista. Aunque en los papeles, aunque en el decreto ejecutivo firmado por Daniel Noboa se establezcan algunas cuestiones que Verónica Abad debería cumplir allá en Medio Oriente, me parece que en la práctica la labor que ella va a realizar, por más empeño que le ponga, sin querer desmerecer la buena intención que incluso la señora pueda tener en este sentido, creo que poco o nada va a ser lo que pueda realizar. Fíjese usted que es un conflicto, el conflicto israelí-palestino es un conflicto que tiene una duración de más de 80 años aproximadamente. Es un conflicto de larga data, es un conflicto étnico, religioso, pero sobre todo también económico, porque está de por medio en juego
el territorio que se disputa. ¿Sí? Fíjese usted que Jerusalén pertenece a ambos lados, tanto a los israelitas como a los palestinos. Ahí Naciones Unidas tiene un espacio central para tratar de mediar, porque ambos se disputan, ¿sí?, la posesión de ese territorio sagrado, por llamarlo de alguna manera. Entonces, que nuestra vicepresidenta de la República, vaya ya, por más buenas ideas que tenga, por más bien intencionada que sea, yo le digo con absoluta frontalidad, poco o nada es lo que ella va a realizar. Más bien desde el punto de vista político, lo que yo sí creo que hay que avisorar en el mediano y largo plazo son los efectos de haberle enviado a ella allá. Yo no estoy tan seguro que haya sido una decisión inteligente desde lo político. Primero porque le victimizan a la señora. Usted debe haber visto, Jaime, el video con el cual ella se despidió. Un video ahí estruendoso con unas imágenes incluso de bombas, de un escenario de guerra. Poco más la señora iba a combatir allá en el conflicto, ¿verdad? Entonces le da margen para que se victimice. Y luego hay otro problema. Si Daniel Noboa quiere lanzarse a la reelección, nuestra Constitución es absolutamente clara, concatenante con el Código de la Democracia en el artículo 95, que señala que la autoridad de elección popular que quiera reelegirse debe sacar licencia sin remuneración para poder participar de esa contienda electoral. Si hay doble vuelta, significa que Daniel Noboa tendría que sacar una licencia de aproximadamente 4 a 5 meses. ¿Y quién le tiene que reemplazar? Sí o sí, porque la Constitución así lo dispone, la vicepresidenta Verónica Abad. Y el momento que ella la reemplace, ella asume todas las potestades, todas las atribuciones constitucionales que el jefe de Estado posee como resultado de lo que la Constitución le asigna. Ella durante esos 5 meses podría cambiar a todo el gabinete de Daniel Noboa, ella podría cambiar la política económica, ella podría diseñar y ejecutar nuevas políticas públicas, ella podría cambiar las relaciones diplomáticas o darle un giro de 180 grados a la política exterior del país, etc. Ella podría hacer y deshacer porque ella sería la presidenta de la República durante esos aproximadamente 5 meses. Entonces, fíjese usted a dónde podría conducirnos esta pugna interna en el binomio presidencial. Doctor Mauro Andino, muchísimas gracias por su participación esta mañana aquí en Los Especialistas. Gracias por su presencia. Oh, muchas gracias a usted, Gustavo, Jaime. Para mí siempre es un gusto poder conversar. Les envío un abrazo enorme y un excelente inicio de semana. De igual manera, muchísimas gracias. La participación del doctor Mauro Andino, docente universitario, ayudándonos a entender la situación política que se vive en el país, el manejo de gobierno y, bueno, pues las decisiones últimas que se toman al respecto hoy.